Sí, nosotros esperamos ahora de la responsabilidad, como le exigen tanta responsabilidad al gobierno que se va, y miraban antes con lupa casi lo que ponía en las mociones, y en base a una frase había que hacer todo. Yo espero que ustedes no la voten a favor esta, porque claro, o son sordos, o el partido es sordo, digo, o nos toma el pelo, porque claro, ¿cómo van a pedir algo que ya estamos pidiendo, que ya están pidiendo desde el año 1999, que están gobernando ustedes? Ustedes van a solicitar a la Generalitat Valenciana el cumplimiento del acuerdo unánime de la Asamblea de 1999, donde se comprometió la Generalitat Valenciana a dotar el Fondo de Cooperación Municipal, y estamos en el año 2012. Es decir, pues, y antes querían casi matar al otro porque ponía ahí no sé qué en el papel y que no cumplía. Hombre, desde el año 1999 ustedes se comprometen a hacer este Fondo de Cooperación Municipal y estamos en el 2012 y ahora aprobamos otra moción con la Federación Valenciana, Municipios y Provincias para recordarle que desde el año 1999 está aquello pendiente. A nosotros nos parece bien, no, si a nosotros nos parece, vamos, y el año que viene la volveremos a pedir y tenemos otro año más y ya está, no pasa nada. Pero por eso no hay que ponerse tan enjundiosos cuando se pone algo de un gobierno, se pone algo de otro, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es que aprobamos, no el texto o el preámbulo, que al final de cuentas es lo que se queda aquí. Y nosotros esperamos también que esto que estamos pidiendo, y que parece ser que todo el mundo está de acuerdo, que es que nos aplace ahora el Partido Popular, ya que no va a tener problemas, lógicamente, a la hora de formar gobierno y plantear un presupuesto para el año 2012, aunque le queda poquito tiempo. Mira, lo van a hacer, nosotros podíamos haber hecho lo mismo también con este 2011, pero lo van a hacer, pues que entonces que tengan en cuenta, lógicamente, esto que sí que es beneficioso y que nos retrase en el tiempo, lógicamente, la devolución de los gastos. La otra idea es, si nosotros también nos vamos a aplicar el cuento, es decir, lo que le exigimos a las demás administraciones, nosotros también nos lo vamos a poner encima de la mesa. Es decir, que si a los demás le vamos a pedir que antes de empezar algo ya tengamos encima de la mesa, bueno, no sé si ahí al final se va a añadir lo del 60%, o se deja en blanco la cantidad que nos tienen que avanzar. Digo, porque en la comisión se hablaba de añadir y poner un 60%. Ah, sí, pues es que yo, como estaba leyendo el mío, digo lo mismo. Estaba perdido por ahí. Yo lo tengo apuntado también, pero digo, por si en caso se han olvidado. Hay un punto más que dices. Ah, está ahí. Pues entonces, digo, si nos lo vamos a aplicar nosotros también, de que cuando le decimos a alguien que va a hacer algo, si también le vamos a hacer ese 60%, que yo creo que es prácticamente imposible y que estamos pidiendo un absurdo, pero que después también seguramente nos iremos a, una vez cuando nosotros vamos a recaudar, estamos en el mes de abril, o en el mes de mayo, o en el mes de octubre, y estamos planteando una obra o una subvención a una asociación en el mes de febrero, sin tener liquidez. Es decir, también seguramente esto estaría fuera de contexto. En todo lo demás nosotros la apoyaremos. Sí, ràpid, perquè si no passa el temps, si van a pinar no en falta. Jo crec que estan passant-lo vostès molt mal i li queden molts de plenaris que passar-los així. Estan agarrant-se-lo vostès d'una manera molt... Mire, si ya tuviese usted el reglamento, señor Carlos Primo, no hubiese podido contarnos el cuento tan bonito que nos ha contado, porque lo hubiesen pasado los 2 minutos y ya, punto. Mire, claro, 2 minutos no nos da tiempo a nada. Claro, ¿qué es lo que ustedes quieren? Seguramente que nadie se entere de lo que pasa en este municipio. Mire, ya vamos por el punto 7, ¿vale? Punto 7. Si hemos leído las actas, junto, violencia de género. 7. Podemos seguir, ¿eh? 7. Yo voy por el punto 7, ¿eh? 2-7. No sé, en su lo mismo la han recortado. 7, sí. Que vamos al punto 7, en cuanto aprobemos esta, vamos al punto 7. ¿O usted también se va a sumar? ¿También tiene usted prisa? Sí. Hoy están muy revolucionados porque algún día pues, tienen votos en contra y otros días a favor, no se preocupen tanto. Mire, a mí me encanta que el PP venga a solucionar todos los problemas. Vamos, me encanta porque no me... Pues seguramente ahora vamos a tener que darle por todos los lados. Igual que ustedes han pasado 4 años durmiendo y después pegándole al ZP por todos los sitios porque no nos hacía nada y nos hundía el país y este pueblo no iba adelante casi por su culpa, pues ahora que han llegado ustedes, mire, pues en 4 días seguramente lo tenemos todo resuelto. Lo que pasa que es que todo eso que nos cuentan, mire, esto no sirve para nada. Lo que hoy aprobamos aquí no sirve para nada.
Lo que hemos aprobado anteriormente tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque, mire, si llevan ustedes desde 1999 que la Generalitat crea el compromiso de que lo va a hacer y estamos en el 2012 prácticamente y no ha hecho nada, pues ¿qué más da poner aquí otra vez en el papel? Pues claro, pues votemos lo que tengamos que votar y ya está, y que el pueblo no sirve para nada. Bien, ahora que van a hacerlo, vale, pues ya está, pues lo hacemos y ya está. Mire, tal es así que hace 4 días discutíamos aquí un punto que era el del entre, de las basuras, que la Generalitat se comprometía por escrito a pagar 27 millones de euros para la creación del entre, que no ha pagado ni un solo céntimo, y nos han subido a todos la basura el 250%. Esa es la solución que han dado ustedes. ¿Y qué hemos pedido aquí? Pues sí, ¿de qué ha servido? De nada. Por lo tanto, que todo este tipo de cosas va muy bien, no hay ningún problema, nos unimos todos y ya está. Eso sí, con el caso de Marsa, que ahí tiramos millones de euros, no pasa nada, 15 kilos saca la traba por un diseñito que guardamos en el cajón, pagamos los 20 kilos que haga falta para la Fórmula 1, 40 porque tiene déficit y ahora se la quitamos para los amigos del presidente, y no pasa nada, que no paguemos el medicamentazo, los laboratorios o la escuela, que usted decía anteriormente. Pues claro, a lo mejor si todo eso se eliminase, pues tendríamos dinero para esas cosas. Nosotros vamos a votar a favor, Sí, nosaltres tenim 3 preguntes. Una és en quina situació se troba el centre, l'edifici del multifuncional, a data d'avui. Què passen les obres? S'han modificat, s'ha llevat el que tenia que fer-se i ja està. N'hi ha diners per a fer el que volen vostès fer, no n'hi ha. És a dir, que ens informe de quina és la situació i quina és la prospecció d'aquest projecte. Què passa, o si tenen vostès pensat fer alguna mesura en els centres cívics, donat que alguns n'hi ha perill, tenim perill a la plaça i anem a fer obres, i tenim perill en alguns centres cívics perquè les portes s'han forçat i aquestes coses. Si n'hi ha algun tipus d'actuació de cara a aquests edificis, tancar-los, no tancar-los, plantejar què anem a fer ahir, no anem a fer, aquestes coses. I després, fa més d'un any que vostès aprovaren en el Pla Confiança una partida econòmica per a fer el magatzem municipal. Aquesta partida, el projecte no ha tingut ningú inconvenient i, per tant, hauria d'estar començat. És per què no s'ha començat aquest projecte i què ha passat o què no ha passat o què estem esperant perquè aquest projecte pugui passar endavant.